equipos se miden en su primer partido de la fase de Liga de la UEFA Champions League y acá nos dejan y diga para qué están. En minutos les traemos toda la acción, todo el partido, desde el Parque de los Príncipes. No se muevan. Hola, ¿cómo están? Les cuento algo, llueve en París y nosotros estamos casi listos ya para mostrarles todo lo que va a suceder en el campo de juego del Parc des Princes. Esperemos que nos quede don Mario Alberto Kempes y yo, Fernando Palomo, para ofrecerle los comentarios. Se juega a fase de Liga de la UEFA Champions League. Acá podremos ir viendo quién cumple con las expectativas o quién comienza a ser una sorpresa. El Paris Saint-Germain contra el Newcastle United. Bueno, la verdad que es importante empezar bien con la competición y siempre la primera fecha. Hay que ganar. Y listo, es la competición europea.